¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con Rafael Basualto. Él es presidente de una fundación que se llama Michelangelo y que, tiene además profesor, pero es profesor de un tipo de educación que no necesariamente todo el mundo conoce, pero que ha crecido muchísimo, que es la pedagogía Waldorf. Y de eso vamos a conversar con Rafael Basualto hoy día. Muchas gracias por estar con nosotros, Rafael. Muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito para explicarle a la gente que eventualmente no sabe qué es la pedagogía Waldorf y qué diferencia puede haber con la pedagogía común y corriente que todo el mundo conoce? Claro, la pedagogía Waldorf es un sistema, un modelo de educación que nació en Alemania a principios del siglo XX, en un contexto que tengo que explicar, ese contexto que es un contexto de crisis, ¿no? Alemania viene de perder la guerra, hay una crisis completa en Europa y está prácticamente en el suelo, y desde ese lugar surgen inquietudes como de, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo podemos transformar la sociedad? Y dentro de ese digamos, intento por cambiar las cosas como estaban funcionando, surgen estos impulsos de volver al ser humano, en el fondo, de la educación como centrada en el ser humano, y ahí surge la pedagogía Waldorf, que Rudolf Steiner es quien da inicio a esto, en una especie de alianza con una empresa, con un empresario, que es la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria, por eso se llama pedagogía Waldorf, y entonces van como al revés, como contra la corriente de lo que ocurría en ese momento, porque toda la educación estaba destinada como a proveer mano de obra en ese momento, ¿no? Revolución industrial, y entonces acá vuelven la mirada hacia el ser humano y hacia lo que, a una formación integral en el fondo. Y eso parte en Alemania, bueno, y con el tiempo llegó a distintos lugares del mundo. A ver, Rafael, si que tú tuvieras a un profesor Waldorf aquí y tuvieras a un profesor estándar acá, ¿qué notaríamos de diferencia? Ya, lo que hay de diferencia es que la pedagogía Waldorf y ese profesor Waldorf tienen una comprensión del ser humano diferente. Nosotros cuando estudiamos pedagogía Waldorf, los distintos procesos que va desenvolviendo un ser humano a lo largo de su vida. Y entonces, de acuerdo a esos procesos y a esas transformaciones que van ocurriendo, la educación va acompañando esos procesos, ¿ya? Entonces, nosotros concebimos la educación no como algo, no solamente como una transmisión de conocimiento o de entregar destrezas, sino que cómo vamos acompañando el proceso natural de un individuo. Y entonces todo el currículum y toda la situación pedagógica va amoldándose y acompañando esos procesos que son sutiles. Entonces un profesor Waldorf se caracteriza por digamos, perfilar o aguzar los sentidos para observar qué va necesitando esos individuos, ¿no? Porque por un lado hay una descripción como general del proceso de desarrollo, pero también qué va pasando con cada individuo en particular. Ya, pero hay algo que se note así de diferencia clara, por ejemplo, en el pizarrón, digamos. Claro, porque desde ahí hay una serie de metodologías que se van desprendiendo. Por ejemplo, nosotros, a propósito del pizarrón, ocupamos pizarras tradicionales en negro, porque nos permite mayor expresión plástica, mayor belleza, por lo tanto, y eso tiene una consecuencia directa en los procesos educativos, ¿no? La belleza está siempre presente en la educación Waldorf, por ejemplo, entre otras cosas. O sea, el desarrollo de la percepción estética o la capacidad de percibir lo sutil del arte es parte fundamental de nuestro modelo educativo, no solamente porque ellos vayan a ser artistas el día de mañana, sino que permite desarrollos específicos de la percepción del ser humano. Ahora, yo tuve a mis hijos, tú lo sabes, en un colegio Waldorf muy poco tiempo para que uno pudiera evaluar si es que había una gran diferencia respecto del otro. Pero la pregunta que te quiero hacer, ¿por qué la pedagogía Waldorf tiene este aura como de ser alguna cosa muy exclusiva, muy de élite, muy de colegio, muy privado y muy fuera de la generalidad de la población? Sí, eso es la situación que nos ocurre acá, porque los proyectos Waldorf son autosustentados. Nosotros mismos somos los que sustentamos estos proyectos. Son, por definición, entidades sin fines de lucro. Entonces los profesores, además de hacer docencia, nos preocupamos de la gestión del colegio. Y entonces, en un contexto como el nuestro, donde la pedagogía Waldorf no es reconocida, por ejemplo, como una educación, digamos, validada, nosotros tenemos que trabajar bien a pulso.
Esta no es la misma realidad, por ejemplo, en Alemania, donde ya lleva 100 años la pedagogía Waldorf, donde el Estado financia parte de la educación. Y entonces eso permite como un despliegue mucho más amplio y más transversal digamos, de oportunidades para la población. Y a pesar de llevar 100 años, bueno, en Chile lleva más o menos 40 años, todavía es un movimiento de vanguardia. Cuesta mucho todavía entender los principios o lo que se propone, porque entre otras cosas, a propósito de lo que tú me preguntabas recién, nosotros no nos interesa solamente, digamos, los aspectos académicos, sino que también los procesos formativos, ¿no? Para nosotros es fundamental el desarrollo del ser humano y los procesos formativos integrales. Entonces, dentro de eso está, por supuesto, los aprendizajes y el conocimiento, pero el resto de los aspectos del ser humano también están presentes para nosotros. Ya, pero me imagino que por la misma lógica de lo que tú estás diciendo, que esto es una cosa más bien pequeña, todavía en el marco de la educación chilena, bueno, ¿cómo se forman los profesores Waldorf entonces? Claro, esto es medio underground todavía, ¿no? Acá hay seminarios de formación, hay cursos, talleres de formación. En Chile hay bastante ya, pero en otros países, digamos, esto está mucho más difundido. Nosotros nos tuvimos que formar fuera, de hecho, para poder capacitarnos, sobre todo en el nivel específico de enseñanza media, que aquí hay muy poco. Es un movimiento que está recién surgiendo y que yo celebro, digamos, que hayan colegios que se estén atreviendo a seguir, digamos, continuar la educación Waldorf hasta la enseñanza media. En general la gente conoce los jardines o los colegios de enseñanza básica, pero la enseñanza media pasan procesos muy importantes. Y entonces, en cuanto a los procesos de formación, tienen que ver con eso, como con talleres, con seminarios, que son muy rigurosos, muy dedicados como a comprender esta visión del ser humano, como te contaba recién, y se basa también en, digamos, las competencias de los profesores. O sea, y nosotros, como condición, nosotros tenemos un seminario en Michelangelo, como condición está el que tengan un título universitario, por ejemplo. No necesariamente de pedagogía, pero que sí tengan una expertise de conocimiento, porque desde ahí ese es el desde en el fondo, para Ahora, ser profesor. Te vuelvo para que la gente en la casa entienda a buscar, a ver las diferencias entre el sistema clásico y el sistema Waldorf. El sistema Waldorf te enseña los mismos tipos de ramos. Te enseña matemática, te enseña castellano, te enseña ciencia, biología, química, física, etcétera, acá allá. ¿Qué introduce de nuevo para que alguien pueda decir, sabes, esto es distinto al sistema académico clásico? Claro, todo eso y más. Por ejemplo, cuando recién parte las escuelas Waldorf, se integra la enseñanza de las artes dentro del currículum, no como un agregado ni como un adorno, sino que es parte fundamental del proceso. Una acción extra programática, clases, no, claro. sino que es parte del currículum. O sea, tan importante como las matemáticas, el lenguaje o la historia, están las artes. Entonces, primero, todas las asignaturas valen lo mismo en ese sentido. Después hay otras asignaturas como por ejemplo en los niveles más pequeños, los chicos tienen que aprender a tejer. Hace 100 años atrás eso era muy extraño, pero hoy en día las neurociencias, por ejemplo, nos permiten entender que toda la actividad que uno hace al tejer tiene repercusión directa en los procesos cognitivos que se van a desarrollar más adelante. Hay huerto, hay euritmia, que es una cosa un poco más digamos, extensa de explicar. Hay música, hay manualidades, hay distintos tipos de arte y están las asignaturas tradicionales. Ya eso tiene que agregarle todo lo que es obligatorio de traspasar. Por supuesto, lenguaje, inglés, lenguas extranjeras, matemáticas, ¿no es cierto? Yo soy profesor de matemática, por ejemplo, en Michelangelo, y el despliegue de la matemática es súper amplio, con mucho más nivel de precisión que la educación tradicional, por ejemplo, donde yo me formé también. ¿Dónde te formaste tú? En el Instituto Nacional. Allá, o sea, tú tenías una educación clásica. Yo vengo de la escuela pública, clásica, el Instituto Nacional en una época en que, años 80, donde tenía como un cierto estatus, digamos, y desde ahí migré hacia formarme como profesor Waldorf y desarrollar esto por más de 20 años. ¿Hay reticencia de muchos papás? Estoy hablando del fenómeno, si tú quieres, que podríamos calificarlo de, a ver, lo que nosotros conocemos y que siempre hemos vivido, ¿ah? Esa suerte de realidad que compartimos todos,
Cuando cambia, cuando esa cosa se mueve para otro lado, bueno, puede producir al principio o durante mucho tiempo, puede producir una situación de incertidumbre, de inseguridad. A ver, ¿qué garantías hay de que mi hijo pueda, qué sé yo, pasar la prueba para entrar a la universidad con la pedagogía de este tipo? Sí, sí, eso es súper importante porque hay un paradigma en el cual nos estamos moviendo y entonces todo este tipo de movimientos, no solamente Waldorf, hay otros movimientos también que tienen digamos, un sentido crítico respecto a la educación en general. Digamos, surge una cierta dificultad y una inseguridad de parte de las familias, sobre todo, preguntas como esa. Bueno, ya, muy bien. Es que la inercia te lleva a otro lado. Claro, está todo muy bien, pero mi hijo va a poder seguir estudios universitarios y me gustaría como ahí compartirte alguna experiencia, Fernando, porque esa es una inquietud natural. Yo la comparto también con los padres y es así, sobre todo en las circunstancias en que nos tenemos que mover de no estar reconocido y así. Pero la evidencia es bien interesante. Porque, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Stanford que hizo un estudio muy acabado respecto a los estudiantes de la educación Waldorf respecto a su competencia en ciencias, por ejemplo. Y destacan dentro de la población de Estados Unidos que los estudiantes que pasaron por una escuela Waldorf tienen mucha más capacidad de observación que un alumno tradicional. Por ejemplo, un estudio neutro de una universidad súper reconocida. Y la experiencia mía, por ejemplo, es que llevo más de 20 años trabajando en escuelas Waldorf. Todos mis estudiantes tienen sus profesiones, ya varios tienen una familia, en fin. Pero, por ejemplo, Michelangelo, que nosotros nos llamó la atención, nos sorprendió también, que llevamos muy poquito tiempo, 2 años consecutivos hemos tenido puntaje nacional en matemáticas. Y no es solamente un atributo nuestro o algo que se pueda desprender del colegio, ellos también se formaron en un preuniversitario, pero yo les preguntaba, bueno, ¿qué te aportó la pedagogía Waldorf para este logro? Y entonces me decían, mira, nos dimos cuenta que llegábamos al preuniversitario y teníamos tal vez algunos conocimientos específicos un poquito más deficientes que el resto, pero a poco andar teníamos mayor capacidad de aprender cosas nuevas. Y ya al mes y medio ya, digamos, incluso superaban a sus compañeros. Siendo que nosotros no buscamos la competencia, ni solamente está el foco puesto en lo académico, pero se desprende de manera natural como nuestro proceso eso. Y esa capacidad de alguna manera absorber mejor los contenidos, ¿tiene que ver con qué? ¿Con repetición? No. ¿Tiene que ver con hacer... aprender por la vía de jugar, del acto, hacer, te insisto, te pongo varias opciones, se aprende porque de alguna manera tú asocias las cosas o porque tienes mayor poder, por ejemplo, de concentración, de atención. Claro, todo eso, porque nuestra manera de enfrentar la educación es desde la experiencia. Entonces, por ejemplo, te nombro un caso. En tercero básico los chicos pasan por la experiencia del trigo. Entonces, siembran trigo, hacen todo el proceso del trigo, lo cosechan, lo muelen, fabrican un pan, te la estoy haciendo corta, digamos, ¿no? Y al año siguiente se comen el pan. Entonces, cuando uno habla del trigo para un niño de tercero básico, tiene toda la experiencia completa del trigo, que es muy distinto que yo busque una definición o una foto del trigo. Entonces, nosotros buscamos la experiencia. Y desde la experiencia, esos son aprendizajes permanentes y a largo plazo, digamos, y la riqueza de ese aprendizaje es mucho mayor que, digamos, la manera tradicional de enseñar. Entonces, te nombro esto del trigo, pero esto se aplica a todo el ámbito digamos, de la educación. Ok, ¿y cómo, y aquí esto ya está, para tratar de ponerte obstáculos para que tú los saltes mejor? Vamos. A ver, el ser humano es el único de todas las especies que aniquila a sus iguales. Sí. Y que además se jacta de eso. Sí. ¿Cómo funciona el modelo con la situación de competencia, las situaciones que tienen que ver con el recelo, el miedo al otro? Sí. En fin. Sí. Bueno, todo eso es humano, digamos, es parte de la esencia del ser humano y nosotros trabajamos eso, por ejemplo, con arte.
Las experiencias artísticas me ayudan a tener una comprensión del otro, a empatizar, a ponerme en la situación del otro. Las experiencias de belleza me ayudan digamos, a precisar y a tener mayor comprensión de lo que es otro ser humano, de lo que son las acciones humanas. Entonces, después de muchos años de un niño que está expuesto a este tipo de educación, donde pasan estas cosas, digamos, donde hay experiencias vivenciales del arte y de la belleza, bueno, llegamos a la etapa adulta y entonces eso está como incorporado. Es muy bonito ver a los jóvenes cómo interactúan entre ellos en una escuela Waldorf, porque de manera natural surge esa ética. Y entonces yo te diría que la cosa va por ahí en el fondo. Es como, no hay una clase directa sobre el tema, pero sí el contexto y la forma de relacionarnos y cómo se establece la relación entre profesores y los alumnos también va generando un tejido que en la vida adulta, digamos, reviste, digamos, ¿Se esas sienten características. distintos las personas que están en un colegio tan aparentemente diferente a lo que es el estándar? Son de alguna manera, pues, esta cuestión de ser un boomerang, que en donde tú sacas personas que están súper bien preparadas, pero que son percibidas como sujetos raros. Claro, le he preguntado a mis alumnos y claro, cuando entran a la universidad, por ejemplo, se dan cuenta que ellos van a aprender y sus compañeros están buscando su mejor nota. Entonces hay una lógica diferente, pero rápidamente se insertan en la dinámica, no porque... ¿Qué vence ahí en ese combate entre, claro, entre pedagogía Waldorf y la normal? Yo diría que no hay... Porque alguien tiene que ceder en alguna cosa. Claro, pero no es transar, sino que ellos entienden la lógica del mundo y se pueden adaptar a las necesidades de ese mundo sin perder su esencia. Entonces siguen comportándose de manera ética, siguen poniendo el foco en lo que es su esencia, pero entienden, van comprendiendo que el mundo se mueve de acuerdo a otras directrices, digamos, y que hay que incorporarlas. No se trata de restar acá, sino que lo incorporan. Tú dijiste que no estaba reconocido la pedagogía. No, acá en Chile no. ¿Y qué significa no estar reconocido? Y sin embargo tener colegios y profesores que enseñan algo que no está reconocido. Claro, es bien paradojal, porque la pedagogía Waldorf tiene 100 años de experiencia en el mundo, está reconocida por la UNESCO, en muchos países más desarrollados está reconocida y forma parte del sistema, como te contaba, en Alemania incluso hay aportes del Estado, pero en Chile todavía no, y esperamos que eso se pueda revertir pronto. Pero ¿cuál es la razón por la cual te dicen que no? Yo desconozco las razones de fondo, lo que sí me doy cuenta es que de alguna manera, a propósito de la inercia que estábamos conversando recién, nosotros seguimos arrastrando una inercia como de los principios de la educación, que en el fondo era capacitar a las personas para el mundo del trabajo. Y evaluarlos con nota. Y evaluarlos con nota y sistemas estandarizados. Y todo indica que tenemos que salir de esa lógica y empezar a ver al individuo nuevamente y a abrirnos hacia formas de educación más modernas que tienen que ver con el mundo actual. Pero a pesar de no estar reconocido, hay colegios Waldorf. Sí. Y los papás pueden meter a los niños en esos colegios. Y hay muchos, y cada vez más, y eso es lo interesante. O sea, ahora hay más o menos en Chile 50 escuelas Waldorf. Mira. En el mundo hay más de 1000. Entonces es un movimiento que ha ido creciendo de manera exponencial, sobre todo en Latinoamérica. Y digamos, hay que tomar nota de eso, porque las familias también se han ido dando cuenta que son espacios amorosos, de contención, donde hay profesores con vocación trabajando, donde los niños están bien, donde los adolescentes están bien y que tienen resultados como te contaba recién. Rafael, déjame hacerte una pregunta que puede sonar miti pregunta, miti sugerencia. Uh-huh. ¿No han probado meterlo como parte de escuelas públicas? No como funciona ahora, que son básicamente establecimientos privados, sí, sino que no, como decir, a ver, ¿por qué no hablamos con el ministro de Educación, le decimos, hagamos un ensayo sobre una determinada cosa que puede ser incluso después de las horas regulares de clase, pero que introducir la pedagogía Waldorf dentro de lo público? Sí. Yo creo que nos falta esa conversación y también nos falta porque entre las mismas escuelas Waldorf necesitamos organizarnos, ¿ya? Porque si no vamos a ir, digamos, todos separados a hacer esa conversación.
Yo creo que lo que viene de aquí en adelante es eso, es como la capacidad de organizarnos y tener ese diálogo digamos, las autoridades de educación y mostrar lo que se hace. Hay evidencia ya internacional y en nuestro propio país que las cosas resultan. Esto no es teoría, esto resulta. Hay gente que está trabajando en el mundo, en nuestro país, que hace cosas destacadas y que pasaron por una escuela Waldorf. Oye, y la otra cosa es, ¿tienen sistemas no los clásicos, otros sistemas que compiten con Waldorf? ¿Cuál es el otro sistema que eventualmente uno podría O sea, yo no hablaría de competencia. Por ejemplo, lo típico es que la gente confunde Waldorf con Montessori, ¿no? Sí, bueno, ese te iba a preguntar ya por María Montessori también hace esta visión, esta mirada crítica de lo que estaba pasando con la sociedad en ese momento, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX y así otros más. Y digamos, todos van en la misma dirección. Es como, algo no está funcionando, hace más de 100 años dijeron, algo no está funcionando con esto, ¿no? Está muy bien, probemos personas capacitadas para el mundo del trabajo, pero el ser humano es mucho más que eso. ¿Quién está atendiendo esos procesos? Entonces María Montessori y otros modelos, Waldorf también, enfrentan eso y tratan de dar una solución. Pero yo no hablaría de competencia, yo más bien diría, es eso que se planteó hace más de 100 años, ahora se vuelve más actual, porque ya ahora no es solamente la Europa en crisis, sino que el planeta entero en crisis. Tenemos problemas con la democracia, con las instituciones, bueno, lo mismo que decías tú, como la dimensión ética del ser humano parece tambaleándose, y entonces estas formas de enfrentar la educación, como que habría que pasar revista de nuevo qué es lo que proponen, porque... Y hay otra variable que no he mencionado, que probablemente es la más trascendental para todo tipo de educación que se viene en el futuro, que es la inteligencia artificial. Claro. Vienen todas las cosas digitales, toda la tecnología asociada a la educación, que tanto la internaliza la pedagogía Waldorf, la pedagogía clásica, la pedagogía Montessori, Sí. en fin. Es que eso es lo interesante, porque el contexto de crisis hace 100 años atrás significó que, por ejemplo, aparecieran estos modelos educativos o estas propuestas educativas diferentes, ¿no? Y hoy en día tenemos otra crisis, por ejemplo, muy ligada a la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué es el ser humano finalmente, no? Hemos hablado largamente también de qué son las humanidades, ¿no? ¿Te acuerdas que hace unos años atrás había esa discusión y hasta el día de hoy? ¿Qué es el ser humano finalmente? Esa es la pregunta de fondo. Y entonces ahí vienen estas formas, digamos, de enfrentar la educación a darnos una mirada diferente. Waldorf tiene harto que decir al respecto. Es como volver a las preguntas esenciales. ¿Qué es el ser humano y cómo se educa? ¿Qué es el proceso de educación finalmente, ¿no? Y entonces, como para cerrar esa idea un poco, nosotros vamos más bien como a la idea griega, en el fondo, de dejar salir desde dentro algo, más que ponerle algo al ser humano, sino que permitir Más condiciones. que inyectarle conocimiento. Claro, como una caja vacía, claro, que hay que llenar. Es más bien cómo nosotros como educadores permitimos que lo que es parte esencial del ser humano se despliegue, y cada individuo en particular tiene una forma de hacerlo, digamos, individual. Tú estás claro de que mucha gente que quizás te está viendo está pensando en una palabra que está de moda. Sí. Buenismo. Claro. Claro. Oye, esta mirada es la típica mirada ingenua, buenista, pero ustedes tienen resultados. Muchos resultados. Muchos resultados. Entonces, no es una mirada ingenua, sino que es volver como a la pregunta esencial, a la pregunta primordial, y desde ahí revisar. Y entonces, en esa mirada, por supuesto que cabe la inteligencia artificial y los problemas que tenemos hoy en día. Si de eso se trata, ¿no? Si el punto es que estamos enfrentando los problemas de hoy en día y de futuro con estrategias del pasado, y más bien digamos, lo que nosotros planteamos es que la educación tendría que volver a esa esencia del ser humano para ver qué nueva destreza o qué nuevas capacidades tiene que desplegar. ¿No existe una organización que agrupe a todas estas pedagogías alternativas, digamos, a la clásica? En Chile no lo conozco. Porque tú hablaste de la Montessori, Sí. de la Waldorf. Sí. Yo sé que han habido intentos de diálogo y de conversaciones así, pero desconozco si hay una organización propiamente tal. Lo que sí te podría decir es que a nivel mundial hay una organización de escuelas Waldorf. Nosotros fuimos reconocidos recientemente, ahora en este año, después de 8 años de gestión, digamos, como una escuela Waldorf a nivel internacional, y hay una lista de escuelas Waldorf del mundo. O sea, hay una lista de escuelas Waldorf del mundo, pero además hay más escuelas Waldorf que las reconocidas. No sé si se entiende la diferencia.
Entonces, a nivel de Waldorf hay una organización internacional y lo interesante es que cada escuela Waldorf es individual. Esto no es una réplica de una escuela Waldorf de otra. Cada una tiene sus características particulares y, por ejemplo, nosotros estamos metidos en medio de la ciudad, estamos ahí cerca de la Plaza Las Lilas, nos interesa eso como un diálogo más urbano con la ciudad y digamos, es un gesto también de hacernos cargo de la actualidad, ¿ya? Nuestra propuesta por lo menos no es como mirar hacia atrás, Alemania hace 100 años, sino que lo que está pasando hoy en día en Chile. Ok, la última pregunta. ¿Cómo las personas que nos están viendo que de repente se interesaron pueden acceder a aprender más y saber más de qué es la pedagogía Waldorf en Chile? Sí, bueno, cada escuela tiene su página web, en general es así. Cada escuela Waldorf tiene sus particularidades. Yo invito a la gente que revise esas particularidades. Hay muchos movimientos Waldorf también en regiones, no solamente en Santiago. Hay un despliegue muy importante de escuelas Waldorf en regiones. Yo invito a conocer eso. Y además hay páginas internacionales donde muestra la pedagogía Waldorf. Hay unos videos increíbles de experiencias de otros países también. Pero en Chile es así, es como uno a uno acercarse. Nosotros somos Michelangelo, por ejemplo. Tenemos una página web, michelangelo.cl, que pueden visitar ahí y conocer lo que nosotros hacemos. Que es Michelangelo para claro, todos Michelangelo, ¿no? La pronunciación es la italiana, claro, pero el artista del Renacimiento. Michelangelo, claro. Michelangelo.cl. Claro. Y siempre cada escuela hace casas abiertas y actividades como culturales de diálogo con el entorno donde uno puede conocer también. Interesante. Bueno, muchas gracias, Rafael Basualto, por haber estado con nosotros hoy día hablándonos de esta pedagogía Waldorf. No, muchas gracias a ti, Fernando, de poder conversar sobre educación también. Encantado. Gracias. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches, nos encontramos mañana. Y muy tempranito, acuérdese, con CNN Chile Radio junto con Carolina Urrejola. Y a la noche, Última Mirada. Última Mirada.